Soy Alicia Gomar y hoy vamos a ver cómo pintar obras de arte por encargo. Veremos todo el proceso completo, desde cómo captar posibles clientes, cómo ponerle precio a nuestra obra, cómo organizar la reunión con el cliente, crear un contrato previo, dar un certificado de autenticidad después. Vamos a ver todo el proceso, así que quédate hasta el final del vídeo para ver cómo hago esta obra por encargo. El primer punto va a ser la captación de tu posible coleccionista o cliente. Esta captación se puede hacer a través de varias vías, por ejemplo, vías analógicas como puedan ser el boca a boca o exposiciones, o vías digitales como internet, las redes sociales o las páginas web. Cuando no había internet, la vía más común para visibilizar tu obra y encontrar posibles clientes era la de exponerla. La forma más fácil de exponer tu obra es contar con salas públicas. Casi todos los ayuntamientos van a colaborar cediendo un espacio expositivo a los artistas de su localidad. Las áreas de cultura, juventud o igualdad suelen tener proyectos de apoyo a artistas locales. Además, podemos optar a exponer en locales alternativos como bibliotecas o cafeterías. Sin embargo, para exponer en espacios más profesionales como galerías o centros de arte, debemos hacerlo a través de concursos o becas específicos de artes plásticas. Sin embargo, hoy en día, gracias a Internet, tenemos muchísimas más posibilidades y en un ámbito de actuación mayor, incluso a nivel internacional. Internet nos ofrece múltiples vías de difusión de nuestra obra, desde las más famosas redes sociales a la creación de una página web personal, que nos sirva de dossier público. También existen muchas galerías digitales que se encargan de visibilizar la obra de los artistas y de ponerles en contacto con posibles clientes. Por último, el hecho de que podamos exponer todas nuestras obras en un mismo lugar y por tiempo ilimitado dará a nuestro futuro cliente una idea precisa de nuestra técnica, nuestro estilo y el tipo de obra que realizamos. Yo recomiendo no ceñirse a una única vía, sino utilizar todas aquellas que están a nuestro alcance, tanto las físicas como las digitales. Una vez que hemos captado a nuestro cliente o a nuestro coleccionista, el siguiente punto va a ser ponerle precio a nuestra obra. A mí me han preguntado muchas veces cuál sería la forma correcta de ponerle precio a una obra. Yo tengo que aclarar que no soy una experta en marketing ni en ventas de obras de arte, pero sí puedo dar algunos consejos al respecto, sobre todo para personas que se están iniciando y que nunca han puesto precio previamente a su obra. Poner precio a tu obra depende de muchos factores, como por ejemplo el interés y la demanda que despierte tu obra, cuántos pedidos estás recibiendo. ¿Se te están acumulando los encargos? Quizá puedas subir un poco el precio a tu obra. También debemos tener en cuenta los precios actuales de mercado en el país en el cual estamos realizando nuestras ventas. Obviamente no para equiparar nuestros precios con los de artistas con más trayectoria, pero sí para tener una referencia de los valores de mercado. Por otra parte, el precio también dependerá de tu reputación como artista, si has hecho exposiciones, si has recibido algún tipo de premios o becas de arte, o si tu obra se encuentra en alguna colección prestigiosa. Todo esto obviamente le aporta valor a tu obra, aunque no es necesario para comenzar a vender o hacer encargos. Por otra parte, hemos de tener en cuenta el poder adquisitivo de nuestro cliente tipo, dónde viven, qué tipos de trabajos desempeñan y por último y más importante, el precio dependerá del tipo de obra que estés realizando. En primer lugar, tendrás que decidir qué técnicas y qué tamaños vas a trabajar, así como si te vas a especializar en alguna temática, por ejemplo, el retrato. A la hora de crear tu lista de precios, es profesional que el precio de tu obra esté catalogado según las medidas de la obra y la técnica utilizada. Por ejemplo, puedes hacer una lista de tus obras en óleo sobre lino, con los precios especificados por centímetros cuadrados o por formato. Como consejo final en este punto, te recomiendo que no devalúes tu obra. Ten en cuenta que un artista no está vendiendo productos hechos en serie, sino obras de arte originales
tras las cuales hay muchísimas horas de investigación y de formación. Perfecto, pues una vez que el cliente o el coleccionista, en este caso, ha aceptado tu lista de precios, el siguiente punto sería crear un contrato que estipule los términos en los que vais a acordar el proceso de trabajo. Por ejemplo, las fechas de entrega o qué pasa si una de las dos partes decide echarse atrás. Ten en cuenta que dedicaremos un gran tiempo a realizar el encargo y tenemos que asegurar nuestro trabajo. La forma más eficaz es mediante un contrato y una señal o pago anticipado. Este pago sirve para garantizar tu trabajo y los materiales empleados. Un contrato es algo muy personal que debería recoger todas aquellas cláusulas que consideremos necesarias y por supuesto que sea justo para ambas partes. En la descripción de este vídeo te dejaré un enlace con un contrato modelo para que puedas descargarlo y utilizarlo con tus futuros clientes. Y una vez firmado el contrato comienza la fase creativa. En este punto yo prefiero trabajar con herramientas digitales que me permitan organizar de manera visual mi trabajo, planificar y además compartirlo con mis clientes y trabajar con ellos a distancia. La herramienta que yo utilizo y que muy amablemente está patrocinando este vídeo se llama Milanote. Utilizo Milanote porque en una sola app lo organizo todo. Mis tableros de inspiración, las listas de tareas, los pasos a seguir con el cliente, así como los documentos del proyecto, como los contratos firmados o el certificado de autenticidad. Además, puedo añadir imágenes directamente de Internet sin tener que descargarlas, con su herramienta Web Clipper, la cual identifica las imágenes de cualquier página web para que puedas añadirlas a tu panel de inspiración. Crear tableros es súper fácil porque Milanote tiene un montón de plantillas específicas para distintos tipos de proyecto. Por ejemplo, yo ahora estoy usando esta plantilla para mis encargos artísticos, pero para la creación de mis cursos online voy a utilizar una plantilla específica para videocreadores. Y lo que realmente me encanta es que una vez que he planificado mi proyecto en Milanote, lo comparto a tiempo real con mi cliente para que podamos trabajar juntas, revisarlo todo y añadir los cambios que haga falta. Por ejemplo, podemos escribirnos comentarios o hacer anotaciones. Milanote es gratuito y sin ningún límite de tiempo. Por eso te animo a que te registres utilizando el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo y que comiences ya a crear tu próximo proyecto creativo. A continuación viene una fase que solemos darle poca importancia, incluso cuando vamos mal de tiempo, no la solemos saltar, y que es la fase de creación de bocetos previos. Yo la considero fundamental y ahora veremos por qué. La fase de bocetos previos es la parte creativa más importante, pero antes de hacer los bocetos previos, lo ideal, si el encargo se trata de un retrato, es realizar algunos estudios en dibujo o acuarela de los retratados. De esta forma podemos analizar sus rasgos desde diferentes puntos de vista y familiarizarnos con ellos. Después de estos estudios previos vamos a crear el boceto de la obra, en el cual se van a establecer cuáles serán los elementos claves de nuestra obra, la composición, el colorido, el estilo. Por ejemplo, en este encargo mi clienta quería que su retrato reflejara el ambiente retro de su infancia en los 80. Por eso estuve investigando en elementos New Wave, como los colores, las tintas planas y los degradados pastel. Así que preparé un moodboard o panel de inspiración para mostrárselo a la clienta y algunas opciones de color. Una vez me dio el ok, comencé con algunos bocetos. Tenía claro que quería pintar con óleo, pero el óleo es una técnica que suele acercarme demasiado al realismo, aunque yo no lo pretenda. Por eso, en el boceto previo, quise esquematizar al máximo y simplificar mucho los detalles. Se me ocurrió trabajar la técnica del collage. El collage te obliga a simplificar, a ver por planos la imagen, y pensé que podría ayudarme mucho en este proyecto. Intento ceñirme a la idea de color que habíamos acordado, al uso de tintas planas y de degradados suaves. El proceso del collage es lento, pero muy adecuado para pensar bien la imagen, porque te permite poner y quitar los elementos antes de pegarlos definitivamente, lo que en el proceso creativo es de mucha ayuda. Se parece un poco a trabajar digitalmente por capas.
De hecho, podría haber hecho este boceto a modo collage, pero digitalmente. Sin embargo, pensé que si el collage quedaba bien, podría convertirse en una pequeña obra por sí mismo. Además, trabajar con las manos me parece mucho más relajante que trabajar frente a una pantalla. Debo admitir que conseguir cierto parecido en el retrato usando el collage es sinceramente bastante complicado, sobre todo si se hace a este tamaño tan pequeñito como el que estoy haciendo yo. Sin embargo, el resultado me ha parecido muy bonito y me inspira mucho para crear la obra final. Así que ya sea con acuarela, grafito, wash o cualquier otra técnica, yo aconsejo siempre un boceto previo de la obra, porque en el boceto previo podemos ver realmente si la imagen que hemos diseñado funciona o no, y hacer los cambios oportunos antes de pintar nuestro encargo. Y ahora, después de todo este trabajo previo, llega la fase de la pintura propiamente dicha. En este caso mi encargo se trata de un óleo y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a ver un poco qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos nuestra obra final. La fase de pintura, que es en la que me encuentro actualmente, la afrontamos de forma mucho más relajada cuando tenemos como soporte todo el trabajo anterior. En esta fase podemos obviamente seguir haciendo cambios. Nuestro boceto tiene que ser un referente y una ayuda, pero si en el proceso surge la necesidad de realizar cambios, adelante. Yo entiendo la pintura como un proceso vivo, un diálogo entre la obra y la artista. De hecho, en mi caso estoy haciendo bastantes cambios. Los retratos los he hecho con más detalle siguiendo con mi estilo tradicional con el óleo. He variado la proporción de las figuras y de la greca de la piscina del fondo para aumentar la sensación de perspectiva. He eliminado las plantas del fondo porque creo que distraen y hacen la obra más cargada. También he añadido mucha más variedad de color al agua, aunque ahora tengo que ir trabajando cada plano de color para limpiarlo y que quede con el aire plano y pop de los 80. De hecho, mi proceso en óleo es bastante clásico. Un dibujo previo, una primera mancha diluida para establecer el color, los valores y el parecido de las figuras, y por último, ir limpiando y puliendo cada superficie, que es el punto en el que me encuentro ahora. En mi canal tengo una lista llamada Tutoriales de óleo para aquellos que tengan interés en ahondar un poquito más en mi proceso. Ahora ya hace bastante calor, así que cuando termine la obra tendré que esperar más o menos unas 3 semanas antes de entregarla a mi clienta. Así me aseguro que la obra esté seca al tacto y que se pueda manipular sin posibles riesgos de que se deteriore. Una vez terminada nuestra obra, podríamos decir que hemos acabado nuestro encargo. Sin embargo, aún nos queda algo muy importante, que es la entrega de esta obra y la entrega de su certificado. Por eso te recomiendo que escuches los siguientes consejos para que tu entrega sea profesional. La entrega de la obra debe estar cuidada, porque es el momento más importante para el cliente. Ten en cuenta que lleva mucho tiempo esperando ver el resultado. Por eso yo recomiendo cuidar la presentación de la entrega. Si vas a entregarla en mano, puedes envolverla cuidadosamente en papel de burbujas, poniendo previamente unas esquineras para protegerla del roce directo con el papel. Si vas a enviarla por mensajería, tendrás que elaborar una caja de madera que proteja la obra de los golpes. Pon en la caja indicaciones de contenido frágil y pide a la empresa de transportes que te haga un seguro que cubra el valor de la obra en caso de accidente. Por último, incluye siempre un certificado de autenticidad de tu obra. Es muy fácil hacerlo, solo tendrás que hacer una declaración de que tu obra es original, que no has usado fuentes de otros autores sin su permiso, y adjuntar los datos de la obra, título, técnica, dimensiones y una fotografía y tus datos. Y aún hay un punto más. Sí, puede parecer que al entregar la obra ha terminado toda nuestra responsabilidad con ese cliente o ese proyecto. Sin embargo, a mí me gusta ofrecer un servicio postventa que asegure que esa obra se va a mantener bien en el tiempo y que va a recibir los cuidados necesarios.
Como cualquier empresa de venta, un artista debería ofrecer un servicio de postventa de sus obras. Este servicio debería incluir lo siguiente: asesoramiento sobre el cuidado y mantenimiento de la obra, asesoramiento sobre el tipo de enmarcación que conviene a la misma. Y en el caso que sea oportuno, debería incluir la aplicación del barniz final, si no se ha podido aplicar anteriormente, por respetar los tiempos de secado de la obra. Pues ya no tenemos ninguna excusa para comenzar a crear proyectos de venta o proyectos de encargo de obras de arte. Así que venga, ponte las pilas y comienza a crear. Yo me voy a terminar ahora mi obra y ya sabes que me quedo pendiente de leer tus comentarios. Agradezco mucho siempre el like, la suscripción al canal y nos vemos muy pronto. Un besito.